Bienvenidos a nuestra cuarta sesión. Vamos a entrar de lleno a nuestra asignatura. Y la clase pasada nos quedamos nosotros analizando lo relacionado al litigio. Veíamos el criterio que nos manejaba Carneluti y entonces, por supuesto, que establecíamos algunos aspectos inherentes a esta figura, ¿no?, del litigio. También de igual manera les hice la mención ya en el momento en el que nos despedíamos de esa sesión, que íbamos a analizar para esta sesión, o por lo menos vamos a darle continuidad a la clasificación del proceso, ¿ok? Después de la clasificación del proceso veríamos nosotros algunos principios procesales y de hecho, y ya finalmente dentro de esos principios procesales, si mal no estoy equivocada, chicos, si estoy en lo cierto, creo que con eso terminaríamos con esta unidad. Empezaríamos con la tercera unidad, porque esto todavía es de la segunda unidad, ¿ok? Pero yo sobre la marcha les estaré indicando si ya terminamos o no. Ahora, en relación a la clasificación del proceso, tenemos una gran cantidad de criterios para llegar a establecer esta clasificación, ¿ok? Estos criterios son muy variados, ¿ok? Y algunos hablarían dentro de un criterio muy general, dirían orales y escritos, ¿no? El proceso es oral o bien el proceso es escrito, ¿ok? Eso es un criterio que inclusive se llega a asumir como de acuerdo a su forma, ¿sí? El proceso es oral o bien es escrito. Bueno, pero hay muchos más criterios. Por ejemplo, otro de los criterios sería en relación a la materia, ¿no? A la materia sobre la cual versa el procedimiento. Y entonces, como lo vamos a ver en un momento, sería en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia administrativa, en materia constitucional, en materia laboral, y etcétera, ¿no? Dada la materia. ¿Qué es lo que implica esta cuestión inherente a la clasificación atendiendo a la materia? Que dependiendo de la materia, por supuesto, se establecerá ante qué tribunal, ante qué juzgado se va a llevar a cabo. Y digo tribunal porque estamos hablando de la materia administrativa, será ante un juzgado, ante un tribunal de lo contencioso administrativo, ¿ok? Por eso hablábamos de ese aspecto. Pero bueno, vamos a iniciar, ¿no?, esta cuestión que les decía en relación a los criterios de clasificación del proceso. Y entonces, sí, para efectos de determinar el tipo de proceso, por supuesto, que se va a aplicar para resolver una controversia, es indispensable, es preciso establecer en primera instancia qué ley sustantiva debe emplearse para dirimir el conflicto. Y entonces, si estamos hablando nosotros de un proceso en materia penal, por supuesto que vamos a ocupar la legislación penal, ¿ok? El Código Penal, ¿no? Y todavía más, tendremos que apoyarlo con el Código de Procedimientos. Estamos hablando en materia penal, por lo tanto tendrá que ser un Código de Procedimientos nacional, porque ya lo tenemos homologado, ¿verdad? Como ustedes lo saben. Entonces, ya está homologado este Código de Procedimientos en materia penal. Ok, pero no en materia civil. En materia civil todavía tenemos nosotros un Código de Procedimientos para cada uno de los estados de la República. Así que, en un momento determinado, lo primero que se tiene que establecer para efecto de llegar a, pues sí, dilucidar el proceso, el tipo de proceso que se va a aplicar para resolver un conflicto, una controversia, será la legislación que se va a aplicar, ¿ok? Ahora bien, entonces, como les decía, existen muchos criterios, ¿no? Que hace un momento les comentaba. Muchos criterios para efecto de establecer los tipos de proceso, ¿ok? El primer criterio
hace alusión al ámbito material, es decir, la materia litigiosa. Y ampliando un poquito lo que hace un rato les indicaba, según la materia, por supuesto, será el juzgado que conozca el asunto, ¿no?, en cuestión. Por supuesto, todos los actos que se encuentren tipificados, por ejemplo, en el Código Penal, ¿verdad?, tendrán que ser ventilados en un juzgado penal, ¿ok? Es lógico. Y entonces aquí entraría la competencia, que más adelante vamos a analizar. Pero por lo pronto, ahorita no estamos hablando de la competencia. Ahorita estamos hablando nosotros de el tipo de proceso. Y en este supuesto que les mencionaba es atendiendo a la materia. Ahora bien, si lo que nosotros estamos hablando es de las jurisdicciones voluntarias, estamos hablando de los juicios relativos al derecho familiar, de los juicios sucesorios, de las acciones relativas al estado civil de las personas, de divorcio, ¿no?, en este caso, a la capacidad de las personas en relación a un estado de interdicción, a las derivadas del parentesco para efecto de reclamar, ¿no?, todo lo que se puede derivar, ¿no?, de esta relación, de este vínculo, ¿no?, de parentesco. Por supuesto, esto se tendrá que ventilar en juzgados de lo familiar, ¿ok? ¿Y cuál es la legislación que se va a aplicar? La legislación civil. Porque independientemente de que sea materia de familia, pero no todo, también tenemos materia de sucesiones, ¿verdad? Entonces, y algunos otros aspectos. Se ventila, obviamente, en base a un ordenamiento civil ante un juzgado de lo familiar. De igual manera, entonces estaríamos hablando de todas aquellas controversias familiares, ¿no? Como decíamos hace un momento. Pensiones alimenticias, por supuesto, ¿no?, también tendrán que ser llevadas en el juzgado de la rama, ¿ok? Y tenemos el otro aspecto que también es en materia civil, y que se tendrá que ver con lo relacionado al arrendamiento inmobiliario, ¿ok? Y entonces se tiene que llevar a cabo en un juzgado de arrendamiento inmobiliario, sobre todo cuando la jurisdicción es en la Ciudad de México, ¿ok? Lo tendrá que llevar ante un juzgado de arrendamiento inmobiliario, ¿ok? Y aquí tendrá que ser todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles, que por supuesto van a estar destinados a casa habitación, o van a estar destinados al comercio, a la industria, o cualquier otro uso o giro que la ley permita, ¿ok? Que la ley establezca como algo que es lícito, ¿no? Y que desde luego se tendrá que establecer la formalidad a través de la celebración de un contrato, ¿ok? Porque es lo que se lleva a cabo para darle forma, ¿no?, a esta figura, ¿no?, del arrendamiento, un contrato, ¿ok?, en el que se tendrán que establecer las cláusulas y demás. Entonces, sí, vean ustedes cómo los juzgados de lo civil, bueno, pues van a, en un momento determinado van a tener una amplia cobertura para efecto de tener que ser el lugar en donde se va a ventilar diferentes aspectos, ¿no?, relacionados con algunas áreas, como decíamos, familiar, ¿no?, específicamente sucesiones, ¿no? Entonces, pensiones alimenticias y demás. Sí, todos los asuntos que no correspondan, se dice así como una forma muy, muy general, todos los asuntos que no corresponden a la materia familiar, ¿sí?, a los jueces de la materia familiar, a los jueces de arrendamiento, a los jueces en un momento determinado inmobiliarios y de lo concursal, ¿no? Entonces, todos esos asuntos se tienen que ventilar ante un juzgado civil. Bueno,
Pues porque en un momento determinado el arrendamiento inmobiliario tiene sus propios juzgados, el arrendamiento, los asuntos de lo familiar tienen juzgados de lo familiar, así se especifica, ¿no? Entonces, nada más para que nos quede claro este aspecto. Porque, pues sí, su perfil no va a ser litigar y no van a tener ustedes que asumir, obviamente, esta postura de tener que identificar, por supuesto, ante qué juzgado van a llevar a cabo, ¿verdad? El inicio de un juicio, ¿no? Entonces, pero para que vayamos teniendo más o menos el conocimiento de los diferentes tipos de procesos de los que se tiene conocimiento. Pasemos a lo que decíamos hace un rato, que podría considerarse como una clasificación muy, muy general, y es en cuanto a la forma, porque se habla aquí del procedimiento o del proceso oral y del proceso escrito. Permítanme.